Hola, soy el doctor Sebastián Rossini, médico especialista en diagnóstico por imágenes con su especialidad en cuerpo del Instituto Radiológico de la Ciudad de Mar del Plata, Argentina. Quiero agradecer a la Federación Argentina de Radiología y a la Sociedad de la Argentina de Radiología, junto con la Universidad FASTA, la posibilidad de realizar y participar de este curso de enfermedades pulmonares intersticiales. El tema que me toca dar es principalmente los diagnósticos diferenciales de las enfermedades intersticiales pulmonares con un patrón celular. Los objetivos de esta presente charla es conocer las diferentes enfermedades intersticiales pulmonares, principalmente aquellas con patrón celular, diferenciar entre las enfermedades intersticiales pulmonares con patrones celulares de aquellas que tienen patrones más fibrosantes o esclerosantes, ver las características tomográficas que nos van a permitir diferenciar los patrones celulares entre sí, sobre todo realizando una interpretación multidisciplinaria. Ya estuvimos viendo al principio de este curso, y lo vamos a ir viendo a lo largo de todo el curso, que las enfermedades pulmonares intersticiales son un grupo muy heterogéneo de enfermedades inflamatorias que afectan el intersticio pulmonar. Ya en el 2002, la Sociedad Americana de Tórax, junto con la Sociedad Europea, clasificaron tratando de ordenar a estas neumonías intersticiales idiopáticas, pero recuerden también que muchas de estas también pueden ser secundarias a diferentes entidades como exposición, toxicidad, drogas, enfermedades del colágeno, pero ya en el 2002 hicieron esta clasificación en donde ubican a la neumonía intersticial usual, a la neumonía intersticial no específica, que recuerden que pueden ser de tipo celular o de tipo fibrosante, a la neumonía intersticial descamativa, que junto con la bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedades intersticiales pulmonar son patrones más celulares y sobre todo relacionados con el tabaco, a la neumonía organizada criptogénica, que ha cambiado varias veces su nombre, a la neumonía intersticial aguda, antiguamente conocida como Hamann-Rich, y la neumonía intersticial linfocítica. Si tenemos en cuenta a este grupo de enfermedades intersticiales y tratamos de dividirlas en aquellas que son más fibrosantes y celulares, vamos a ver que la neumonía intersticial usual es un patrón fibrosante, el patrón principal de la fibrosis pulmonar idiopática, pero recuerden que no es exclusivo. Cuando tenemos un patrón de neumonía intersticial usual de causa idiopática, sí la consideramos una fibrosis pulmonar idiopática, pero hay causas secundarias, como ya se van a ver y ya se vieron en este curso de causas de neumonía intersticial usual. La neumonía intersticial no específica de tipo fibrosante, y la neumonía intersticial aguda o Hamann-Rich son las causas o los patrones fibrosantes. Si bien el Hamann-Rich o neumonía intersticial aguda al principio se presenta con un patrón de daño alveolar difuso, capaz un poco más celular, evoluciona rápidamente un patrón fibrosante. Mientras que aquellos patrones celulares vamos a tener la neumonía intersticial no específica de tipo celular, recuerden que hay dos tipos, celular y fibrosante, la neumonía intersticial descamativa, que principalmente es un patrón celular, la bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedades intersticiales pulmonares, recuerden que estas dos entidades, la descamativa y la bronquiolitis respiratoria, están asociadas al tabaco, la neumonía organizada criptogénica, un patrón principalmente celular, con una evolución subaguda, la neumonía intersticial linfocítica. Son causas principalmente de patrones celulares, pero como no todo es blanco y negro, generalmente también hay causas mixtas, y recuerden que la neumonía intersticial no específica también se presenta con un componente mixto, que quiere decir cierta parte celular y cierta parte fibrosante, y a veces uno no puede diferenciar si es más fibrosante o más celular, y a veces también puede pasar eso con la neumonía intersticial descamativa. Ya en el 2013, tratando de ordenar un poquito esta clasificación, junto con la ATS y la Sociedad Europea, junto a la Sociedad Japonesa y de ALAT, hicieron esta nueva clasificación y pusieron a las neumonías intersticiales idiopáticas principales, donde pusieron la mayoría de las que ya hablamos, y las separaron de aquellas neumonías intersticiales idiopáticas raras, en donde estaba la neumonía intersticial linfocítica. Nosotros vemos bastantes casos de esta entidad, y agregaron una nueva entidad que es la fibrolastosis pleuropulmonar, que es un patrón principalmente fibrosante. Y además hizo una clasificación de las neumonías intersticiales idiopáticas no clasificables. Y ya en el 2015 hicieron esta nueva
clasificación en donde diferenciaron las neumonías intersticiales fibrosantes crónicas, o sea, incluyeron la evolución clínica de estas enfermedades, porque recuerden, no son todas crónicas, tenemos crónicas, agudas y subagudas, entonces dividieron a las neumonías intersticiales fibrosantes crónicas, donde incluyeron a la neumonía intersticial usual, a la neumonía intersticial no específica, en este caso tiene que ser de tipo fibrosante. También separaron aquellas relacionadas con el tabaco, como ya habíamos dicho, la neumonía intersticial descamativa y la bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedades intersticiales, principalmente patrones celulares, de aquellas que tenían cuadros más agudos o subagudos, en donde figura la neumonía organizada criptogénica y la neumonía intersticial aguda o Hammond-Rich, y persistió las neumonías intersticiales idiopáticas raras junto con la neumonía linfocítica y la fibroblastosis pleuropulmonar. Pero en esta nueva clasificación la pregunta es ¿dónde se ubica o se han olvidado la neumonía intersticial no específica de tipo celular? Pero bueno, es algo a tener en cuenta que no está dentro de esta clasificación y es un patrón celular y uno de los que vamos a ver hoy en esta clase. Pero para tratar de simplificar un poquito este tema de las enfermedades intersticiales, que a veces se pone medio complejo y engorroso, hoy en día aquellos patrones que tienen una evolución crónica para dejar de lado, por un lado, aquellas que tienen un cuadro subagudo como la neumonía organizada o agudo como el Hammond-Rich o neumonía intersticial aguda, aquellos patrones intersticiales que tienen una evolución crónica para tratar de solucionar un poquito, lo primero que nos van a preguntar los neumonólogos es si son patrones fibrosantes o celulares. Nos van a pedir diferenciar entre aquellas enfermedades intersticiales que tienen un patrón fibrosante y un patrón celular. Y vamos a ir simplificando esto. ¿Por qué es tan importante y por qué nos van a preguntar si son patrones fibrosantes o celulares? Principalmente porque tienen diferente pronóstico y sobre todas las cosas porque tienen diferente tratamiento. Sabemos que los patrones celulares tienen mucho mejor pronóstico que los patrones fibrosantes. Los patrones fibrosantes tienen una tasa de mortalidad muchísimo mayor comparado con los patrones celulares. Sobre todo la neumonía intersticial usual y sobre todo la neumonía intersticial usual idiopática, que es la fibrosis pulmonar idiopática. Pero además, los diferentes patrones tienen diferente tratamiento. Los patrones celulares, como en este caso una neumonía intersticial no específica de tipo celular, vamos a ver, porque predomina el vidrio esmerilado, franco predomina el vidrio esmerilado, sin signos de fibrosis, se tratan principalmente con inmunosupresores, con corticoides y a veces con inmunosupresores, mientras que los patrones fibrosantes, principalmente la neumonía intersticial usual de tipo idiopática, la FPI o fibrosis pulmonar idiopática, se tratan también de antifibróticos, con la pirfenidona y el nintedanib. No voy a hablar de esto porque va a haber una clase exclusivamente por gente que sabe muchísimo de esto, pero también incluí la no específica esclerosante porque ya está avalado su tratamiento cuando se presenta una NSIP o neumonía intersticial no específica de tipo fibrosante en esclerodermia. También ya hay muchos trabajos que los van a incluir seguramente a todos los patrones fibrosantes, van a tener un mejor pronóstico cuando se tratan con antifibróticos. Entonces nos van a preguntar enseguida el neumonólogo cuando estemos frente a una enfermedad intersticial de un cuadro evolutivo crónico, si es una enfermedad intersticial de tipo celular, porque va a recibir inmunoterapia, de aquellos, si es un tipo fibrosante o apremio fibrosante, en donde va a recibir más antifibróticos. Entonces, ¿cómo hacemos esta diferenciación tan importante entre patrones fibrosantes y patrones celulares? Y esto lo vamos a hacer en base a las características imagenológicas. Hay ciertas características imagenológicas que nos hacen pensar en que estamos frente a un patrón fibrosante, como es principalmente la pérdida de volumen. Eso se ve muy fácil en la RX. Fíjense que hay una franca pérdida de volumen del campo pulmonar asociado obviamente a una enfermedad intersticial reticular. Esto es un signo de un patrón fibrosante ya, de una enfermedad fibrosante principalmente bastante evolucionada, igual que la presencia de panalización, otro signo gold estándar, por decirlo así, de los patrones fibrosantes, pero ya generalmente muy evolucionados, la presencia de bronquiectasias, que va a estar presente en cualquier tipo de patrón fibrosante y no exclusivamente en la neumonía intersticial usual. Esto ya lo vamos a ver igual, el doctor Francisco Faicán va a darte una clase de todo esto. Y el retículo o los infiltrados intersticiales interlobulillares, que es lo que se denomina como retículo. Estas imágenes lineales interlobulillares despeluchadas, ¿no? Bien típico de patrones fibrosantes.
mientras que aquellos patrones principalmente celulares, lo que va a tener es la presencia de vidrio esmerilado. ¿Qué es el vidrio esmerilado? Es el aumento de la densidad del parénquima pulmonar que permite visualizar las estructuras vasculares subyacentes. Eso es lo que consideramos vidrio esmerilado. Es un hallazgo muy inespecífico porque ya puede estar en afectaciones de enfermedades que produzcan afectación alveolar o intersticial, así que realmente es muy inespecífico la presencia de vidrio esmerilado. Lo que sí determina esa actividad, pero ante la presencia de infiltrados en vidrio esmerilado, con ausencia de signos de fibrosis, o sea, con ausencia de paralización, con ausencia de interlobulillares o de bronquiectasias retráctiles, en un contexto clínico de sospecha de enfermedades intersticiales pulmonares, tenemos que pensar en que son enfermedades intersticiales pulmonares con patrones celulares. Y cuando tenemos enfermedades intersticiales pulmonares con predominio de patrón celular, porque lo que francamente predomina es el vidrio esmerilado y tenemos ausencia de signos, en este caso tomográficos, de fibrosis, lo que tenemos que pensar es principalmente en la neumonía intersticial descamativa, la neumonía intersticial no específica de tipo celular, o la NINE o NSIP celular, las siglas en inglés NSIP, o la neumonía intersticial linfocítica. Cuando tenemos patrones celulares, lo primero que tenemos que pensar es en estas tres entidades. Y si hacemos el diagnóstico diferencial entre las tres entidades, vamos a estar en la gran mayoría de enfermedades pulmonares intersticiales que se presentan con predominio de vidrio esmerilado. Fíjense que incluso el predominio de vidrio esmerilado en la clasificación de la ATS, tanto del 2011 como del 2018, cuando hay un predominio del vidrio esmerilado en las características tomográficas, está puesto como diagnósticos alternativos. Pero no es que son diagnósticos alternativos, en realidad son causas de patología diferente a un patrón de neumonía intersticial visual o IP. Es por eso que muchas veces uno se niega a utilizar el término diagnóstico alternativo y vamos a ver que realizando un análisis integral de este paciente con un diagnóstico o sospecha de una enfermedad pulmonar intersticial que predomina el vidrio esmerilado, que es una enfermedad con un patrón celular, vamos a tratar de llegar al diagnóstico de su enfermedad intersticial. ¿Cómo? Utilizando la clínica, fundamental saber de la clínica, no solamente en los patrones celulares, sino en todas las enfermedades intersticiales pulmonares. Es un requisito sine qua non tener la clínica, es importantísimo. Pero además vamos a analizar su distribución, vamos a ver si predomina en la parte cefálica, en la parte caudal, o en los cortes axiales si predomina en la forma más periférica o más peribroncovascular, y vamos a ver los hallazgos asociados. Y vamos a ver que teniendo estas tres causas, la clínica, la distribución, o estos tres parámetros, la clínica, la distribución de los vidrios esmerilados y hallazgos asociados, vamos a ver que en la gran mayoría de los casos podemos hacer el diagnóstico de la enfermedad intersticial pulmonar que estamos viendo. Y lo vamos a ver con casos. Primero, fíjense, esta es una mujer joven de 49 años, es joven para tener una enfermedad intersticial, pero con una carga tabáquica muy alta. Un punto importantísimo. Una persona joven con una carga tabáquica muy alta. En un contexto clínico crónico, de años de evolución. La mayoría de las veces son bien inespecíficos la clínica, disnea, tos, de años de evolución. En este caso, los parámetros de espirometría eran normales. Pero cuando nos encontramos con esta tomografía, vamos a ver que en esta mujer vemos sectores de vidrio esmerilado, aumento en la densidad que nos permiten ver las estructuras vasculares subyacentes. Fíjense, vidrio esmerilado. Este vidrio esmerilado, fíjense, predomina en los sectores más cefálicos, predomina arriba. Pero además de los infiltrados en vidrio esmerilado, lo que podemos ver son estos infiltrados en vidrio esmerilado con forma nodular, que son los infiltrados centrolobulillares. Tiene presencia de infiltrados centrolobulillares, además de vidrio esmerilado. Y estos centrolobulillares también predominan en lóbulos superiores. Estos infiltrados centrolobulillares tipo en vidrio esmerilado, muy característico en el tabaquista de la presencia de bronquiolitis respiratoria del tabaquista, que cuando se presenta con clínica, como en este caso, y sobre todo con áreas de vidrio esmerilado, sabemos que estamos frente a una bronquiolitis respiratoria del tabaquista con enfermedad pulmonar intersticial. Pero además, si miramos en detalle, esta misma paciente tiene múltiples nódulos pulmonares, fíjense, múltiples nódulos pulmonares, algunos de ellos cavitados, que predominan en lóbulos superiores.
la presencia de nódulos pulmonares de pequeño tamaño, muchos de ellos cavitados, a veces tenemos quistes de configuración irregular que predominan en lóbulos superiores. En una persona joven tabaquista sabemos que estamos ante la presencia de una neumonía intersticial, una esteocitosis de célula de Langerhans. Entonces, este paciente presenta una bronquiolitis respiratoria con enfermedad pulmonar intersticial por la presencia de vidrios medilados y centrolobulares que predominan en los lóbulos superiores, asociado con una esteocitosis de célula de Langerhans. Y esto es mucho más común de lo que uno cree. Fíjense en este artículo, ya del 2013, ya nos hablan de la superposición entre la bronquiolitis respiratoria del tabaquista o de la neumonía intersticial descamativa, dos entidades o dos enfermedades intersticiales relacionadas con el tabaco, junto con la histocitosis de células de Langerhans. Vamos a ver otro caso, este es un hombre de 42 años, fíjense también, un paciente joven, tabaquista y con cargas tabáquicas altas, nuevamente con un cuadro clínico crónico de meses, años de evolución, en la espirometría era normal, y lo que podemos ver, además del enfisema paraseptal y también pequeños sectores de enfisema centrolobular, es áreas de vidrio esmerilado. Fíjense, en este caso las áreas de vidrio esmerilado predominan los sectores más declives, si bien tienen los sectores más cefálicos, predominan los sectores más caudales, más abajo, áreas de vidrio esmerilado, en este caso particular, un poquito más periféricos, pero también pueden ser más centrales. Pero si miramos también en detalle, además de las áreas de infiltrados en vidrios esmerilados que predominan abajo, vamos a ver los pequeños puntitos, los pequeños infiltrados intersticiales centrolobulillares. No intersticiales, sino los infiltrados centrolobulillares, que son estas pequeñas nodulitos de vidrio esmerilado de bordes poco definidos. Fíjense, hay varios infiltrados centrolobulillares, típico de la bronquiolitis respiratoria, en un paciente con fumador, bronquitis respiratoria del tabaquista con enfermedad pulmonar intersticial cuando tiene clínica. Pero como predominan los vidrios esmerilados, en este caso en los sectores más declives, esto está asociado a una neumonía intersticial ya descamativa. Fíjense, muy sutil, muchas veces no tenemos que esperar a que tenga gran cantidad de enfermedad intersticial pulmonar o mucho vidrio esmerilado. Si a uno le llega a dar dudas, este es un paciente que lo veníamos controlando, uno lo puede poner en decúbito prono, ¿no? O decúbito ventral, y hacer la tomografía para tratar de descartar de que estas no sean áreas de decúbito o de atelectasias por hipoventilación. Recuerden, la neumonía intersticial descamativa es parte de las neumonías intersticiales idiopáticas principales relacionadas con el tabaco. Se debe a la acumulación de macrófagos en los alvéolos y en los septos alveolares, produciendo diferente grado de inflamación y a veces también de fibrosis. La prevalencia es desconocida, es más frecuente en varones entre la cuarta y quinta década, francamente relacionado con tabaquistas activas y también pasivo, con tabaquismo pasivo. En el 90% de los casos hay un 10% que ahí tienen otra causa, como causas exposicionales, toxicidad, drogas, hipersensibilidad, pero el 90% está relacionado con el tabaco. Generalmente son de buen pronóstico cuando dejan de fumar y a veces hacen tratamiento con corticoides, pero tiene una mortalidad baja, pero incluso que puede llegar a ser del 6 al casi 30%. Veamos otro caso, otro hombre, ex tabaquista, había dejado de fumar hace 3 años, pero ya tenía un diagnóstico conocido de neumonía intersticial descamativa que veníamos en control. Con el tratamiento y el cese del tabaco, el patrón tenía un patrón restrictivo leve pero estable. Y lo que podemos ver es infiltrados en vidrio esmerilado, nuevamente, fíjense, que predominan abajo, sin signos de fibrosis. Fíjense que no hay infiltrados interlobulares o dilataciones bronquiales retráctiles, ni paralización, ni pérdida de volumen. Si bien puede haber un poquito de cambio fibroso, en este caso son vidrios esmerilados puros que predominan en los sectores más declive. Si vemos en la parte cefálica o en la parte más arriba, también vemos infiltrados en vidrio esmerilado y a veces con esta formación de pequeños nódulos tipo centrolobulares, pero predomina el vidrio esmerilado en los sectores declives, en un paciente, en este caso ex tabaquista. En este contexto se hace el diagnóstico de neumonía intersticial descamativa, no se necesita en la gran mayoría de los casos la toma de biopsia, y fíjense que lo veníamos controlando y hace 3 años que el paciente ya había dejado de fumar, pero fíjense que si bien clínicamente estaba estable, no había empeorado, los infiltrados seguían estando presentes. Y esto es lo que vemos en la mayoría de los casos. No es que cuando dejan de fumar, incluso hasta cuando hacen tratamiento con corticoides,
si bien mejora el cuadro clínico, la mayoría de las veces los infiltrados en vidrio esmerilado son persistentes, no es que se resuelven. Generalmente debe ser porque persiste el acúmulo de macrófagos en los espacios alveolares, sobre todo intersticiales, con los cambios inflamatorios. Esto es lo que vemos, ¿no? Que cuando dejan de fumar, las neumonías intersticiales descamativas permanecen estables. Fíjense otro caso, nuevamente un hombre tabaquista con una carga tabáquica alta, un cuadro clínico crónico, infiltrados en vidrios esmerilados que predominan en los sectores declives. Y además, si uno mira un poquito más en detalle, va a ver que tiene unos pequeños centros lobuliciares en los lóbulos superiores, además de enfisema paraseptal y centro lobulizar. Este paciente deja de fumar, hace tratamiento antibiótico, se hace el diagnóstico de una neumonía intersticial descamativa, no se necesita biopsia. Y fíjense que el control anual persiste en los infiltrados en vidrio esmerilado, pero en este caso se resolvieron parcialmente. Fíjense que la densidad es mucho menor y se achicaron un poco. También podemos ver la resolución parcial. Es raro que desaparezcan completamente. No esperen que se resuelva completamente, sobre todo en cortos plazos. En este caso hubo una mejoría. Y en varios de los casos, este es otro hombre, ex tabaquista, se había dejado hace 4 años, y ya tenía el diagnóstico de una neumonía intersticial descamativa y lo veníamos controlando. Y si bien había hecho varios tratamientos con corticoides a lo largo de los 4 años, a veces hasta con inmunosupresores, su cuadro clínico y su espirometría iba progresando, iba empeorando. Y muchas veces también pasa, en la minoría de los casos, pero que las neumonías intersticiales descamativas no responden al tratamiento y empeoran o progresan en forma desfavorable. Y fíjense que en la tomografía, además de los infiltrados en vidrios esmerilados que predominan los sectores más declives, de presentar enfisema centrolobulizar y paraseptal, fíjense el vidrio esmerilado, pero además, si bien predomina el vidrio esmerilado, predomina el patrón celular, ya empezamos a ver el retículo, los infiltrados interlobulizales. Fíjense todo el patrón reticular, que predomina en este caso, acá más en los sectores de fricción. Si bien hay y predomina el vidrio esmerilado, fíjense nuevamente la presencia de retículo y además de retículo que tenemos dilataciones bronquiales retráctiles. Sin panalización, pero sí signos de fibrosis. Este patrón que era principalmente celular va evolucionando desfavorablemente e incorporando en la tomografía, además de un empeoramiento de su cuadro clínico y de espirometría, va agregando patrones fibrosantes. Y esto es una neumonía intersticial descamativa con cambios fibrosos. Y si nos fijamos en este trabajo, vamos a ver la presencia de panalización o de cambios fibrosos. Este es un trabajo en anatomía patológica. Si bien el gol estándar es la neumonía intersticial usual, es el patrón más fibrosante, también está presente en la no específica de tipo fibrosante y en varias otras. Fíjense que la descamativa, la neumonía intersticial descamativa, entre un 4 y a veces hasta un 40% pueden tener cambios de fibrosis, dilataciones bronquiales, panalización leve, obvio no como la neumonía intersticial usual, pero leve panalización o infiltrados interlobuliciales. Y si vemos en este trabajo también de enfermedades intersticiales descamativas en 31 pacientes, fíjense que hubo un muerto por progresión de la enfermedad, muy parecido al caso que tuvimos nosotros, pero con el seguimiento a largo plazo de los 31, casi un poquito más del 10%, 5 pacientes, al seguimiento a largo plazo, desarrollaron un patrón fibrosante. Estaban con un patrón celular, pero desarrollaron, incorporaron los retículos, incorporaron las dilataciones bronquiales por retracción y a veces hasta cierta paralización. Y fíjense también que hubo 4 pacientes, un poco más del 10%, que desarrollaron cáncer a largo plazo. Entonces recuerden, fíjense, este es otro hombre tabaquista con un patrón restrictivo y con un seguimiento tomográfico de una neumonía intersticial descamativa que ya era conocida. Fíjense, los infiltrados en vidrio esmerilado no pretendan tener infiltrados muy severos para poner el diagnóstico. Fíjense, infiltrados que predominan en los sectores de declive en un paciente tabaquista. Tenemos que empezar en un patrón intersticial de enfermedad intersticial descamativa, pero ¿qué es lo que tiene un nódulo? Un nódulo que, si bien es basal, es espiculado con pequeña dilatación bronquial o cavitación en su centro, periférico, bien sospechoso, sobre todo muy sospechoso porque está justo en relación al patrón intersticial. Si bien recordemos los tumores en el 70-80% predominan lóbulos superiores, en los pacientes
que tienen enfermedad intersticial van a predominar abajo, van a estar en relación a la agresividad pulmonar, a donde predomina el patrón intersticial. Y fíjense, nódulo espiculado, cavitado, bien sugestivo de malignidad, bien sospechoso, y tenemos que sospechar en estos casos que esto es un tumor, sobre todo si vemos la tomografía de 3 años atrás, en donde tenía los infiltrados en virus milados muy sutiles, en donde se había hecho el diagnóstico de una neumonía intersticial descamativa y no tenía el nódulo. Es un nuevo nódulo especulado, bien sospechoso de malignidad. Este nódulo se hizo una marcación y se hizo una resección parcial, donde se hizo el diagnóstico de una neumonía intersticial descamativa con adenocarcinoma. Le pedimos también al patólogo que en esta pequeña pieza, además de analizar el tumor, que analice el pulmón adyacente y tenía una neumonía intersticial descamativa. Vamos a pasar a otra enfermedad intersticial distinta. Fíjense, este es un varón de 56 años, no tabaquista, que tiene una enfermedad intersticial, un cuadro clínico crónico y con un diagnóstico de polimiositis. Y vamos a ver que en el parénquima pulmonar, en un paciente que tiene un cuadro clínico crónico y una sospecha de enfermedad intersticial pulmonar, lo que vamos a ver son áreas de vidrio esmerilado. Entonces, lo primero que decimos, estamos ante la presencia de una enfermedad intersticial pulmonar de tipo celular. Puede ser una descamativa como las que ya vimos, muy raro. ¿Por qué? Porque no es tabaquista. Si bien hay un 10%, como vimos, de las enfermedades descamativas que pueden estar no relacionadas con el tabaco, ya epidemiológicamente y clínicamente, sin ver las características imagenológicas, vamos a decir, no creo que sea una enfermedad intersticial descamativa porque no es tabaquista. Y por sobre todas las cosas, y mucho más importante, porque ya tiene el diagnóstico de una enfermedad del tejido colágeno, de una polimiositis. Y esto es muy importante, porque si bien vamos a tener toda una clase de enfermedades del colágeno, vamos a ver que en la polimiositis, la dermatomiositis y la esclerodermia, la afectación intersticial pulmonar es muy frecuente, y por lejos la más frecuente de todas es la neumonía intersticial no específica. Así que ya clínicamente, incluso el neumonólogo y el reumatólogo, cuando tienen este paciente, ya sospechan altamente que estamos ante una enfermedad intersticial pulmonar, pero de tipo NSIP o neumonía intersticial no específica. Fíjense que nuevamente lo que decimos, predomina el vidrio esmerilado, casi sin signos de fibrosis, si bien hay unos pequeños septos interlobulares o retículo, lo que francamente predomina es el vidrio esmerilado. Entonces, acá decimos estamos ante una enfermedad intersticial pulmonar en un contexto clínico particular de un paciente con polimiositis, pero que predomina el patrón celular. Sigamos analizando un poquito este patrón celular o este vidrio esmerilado, si bien afecta los lóbulos superiores, predomina principalmente en los sectores más caudales. Vamos a ver que son principalmente periféricos, afectan la parte periférica y no tanto la peribroncovascular. Y tiene una característica este paciente que no siempre está presente, pero cuando está presente es bastante subjetivo de la neumonía intersticial no específica, que es la indemnidad subpleural o de la interfase, como se le llama, pleuropulmonar. ¿Qué quiere decir? Fíjense que ese milímetro, 2 milímetros del parénquima pulmonar subpleural no tiene vidrio esmerilado. Hay una cierta indemnidad, hay una línea negra, por decirlo así. Fíjense, si bien es un patrón principalmente periférico, en este caso, fíjense que la interfase pleuropulmonar o el parénquima pulmonar bien subpleural, bien cerquita, tiene menos compromiso que la parte un poquito más central. Esa indemnidad subpleural es bastante subjetiva de cuando está presente de la neumonía intersticial no específica. No exclusivo, pero sí muy relacionado. Pero además otra cosa muy importante, que es la homogeneidad espacial. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que cuando está afectado el parénquima pulmonar está en forma contigua. Fíjense, comienza, sigue y no hay sectores parcheados enfermos y sectores sanos. No, generalmente está todo más contiguo, todo enfermo. Eso se denomina homogeneidad espacial, para diferenciarlo sobre todo del patrón fibrosante de neumonía intersticial usual, que tiene una heterogeneidad espacial. Pero además fíjense que a lo largo de todo el parénquima pulmonar hay una homogeneidad temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la patología intersticial está al mismo tiempo evolutivo, todo con áreas de vidrio esmerilado. No es que tenemos sectores más fibrosos y otros sectores más celulares, no, es todo bien homogéneo.
tanto espacialmente como temporalmente. Estas son características muy importantes que se ven en anatomía patológica, pero nosotros las traducimos, también las podemos ver en imágenes de la neumonía intersticial no específica. En este caso particular, como tiene franco predominio de vidrio esmerilado sin signos significativos de fibrosis, es una NINE o una NSIP de tipo celular. Recordemos que la neumonía intersticial no específica es parte de las neumonías intersticiales idiopáticas principales. Es más, es la segunda en frecuencia después de la UIP o neumonía intersticial usual, es la segunda en frecuencia, constituyendo entre el 14 y 36% de las enfermedades intersticiales pulmonares. Recordemos que tanto la presentación histológica como imagenológica pueden ser una forma fibrosante o una forma celular, aunque hay otras veces que son mixtas, que se presentan vidrio esmerilado y muchos signos de fibrosis, y no sabemos diferenciar si predomina el vidrio esmerilado o predomina la fibrosis de una forma mixta, pero en sí son más fibrosantes o celulares. Tenemos causas idiopáticas y secundarias. En este caso son mucho más frecuentes las causas secundarias de NSIP que las idiopáticas, principalmente relacionadas con la enfermedad del colágeno, pero también puede ser por toxicidad a drogas. Recordemos que la NINE secundaria, las que están relacionadas con la enfermedad del colágeno, como están relacionadas con la enfermedad del colágeno, son más frecuentes en mujeres, mientras que las NINE o NSIP idiopáticas tienen una prevalencia entre varón y mujer muy parecida. Histológicamente lo que vemos diferentes grados de inflamación o de fibrosis, por eso los diferentes tipos, intersticiales con homogeneidad temporal y espacial. Esa es una característica histopatológica que también podemos ver, como vimos, a nivel de imágenes. Y un dato muy importante que lo vamos a ver es que en un 20% de los casos, a nivel histológico, está relacionado también con neumonía organizada. Se empiezan a mezclar las enfermedades intersticiales, como ya vimos, con las relacionadas con el tabaco. Y el pronóstico es muy variable, porque obvio que no es lo mismo los patrones fibrosantes o celulares, y si son causas, obvio que los fibrosantes tienen peor pronóstico, que si son causas idiopáticas o secundarias, las causas idiopáticas tienen peor pronóstico que las causas secundarias. Vamos a ver otro caso, una mujer de 59 años, no tabaquista, así que es muy raro que tenga una descamativa, con un diagnóstico conocido de esclerodermia, nuevamente una enfermedad del colágeno, la esclerodermia. Y actualmente está con disnea y rales en velcro. Entonces el neumonólogo, los reumatólogos lo envían porque saben, están ante la sospecha de una enfermedad pulmonar intersticial en un paciente con esclerodermia. Recuerden, lo vamos a ver en la clase de colagenopatía, se va a mencionar seguramente, que cuando estamos frente a una esclerodermia, la enfermedad intersticial más frecuente es la neumonía intersticial no específica. En este paciente lo que vamos a ver son infiltrados en vidrio esmerilado. Nuevamente, estamos frente a un patrón celular. Este patrón celular predomina en los sectores declives, predomina abajo, en los sectores basales. Vidrio esmerilado en los sectores basales, un patrón celular. ¿Qué características tiene este patrón celular? Fíjense, no siempre está presente, pero cuando está presente es muy útil, la indemnidad subpleural. Si bien es un patrón periférico, no es peribroncoascular, es periférico, tiene indemnidad de lo que se denomina interfase pleuropulmonar o del parénquima pulmonar de 1, 2, 3 milímetros del parénquima pulmonar subpleural. Tiene indemnidad, bien característico. Además, fíjense, sí que está siempre presente, tiene homogeneidad espacial. Afecta todo en forma contigua. No hay sectores enfermos, sectores sanos, parcheados, no. Tiene homogeneidad espacial. Y fíjense, lo que tiene es homogeneidad temporal. En ambos campos pulmonares, en las diferentes partes, la enfermedad intersticial está casi en el mismo tiempo evolutivo. Predomina el vidrio esmerilado y no es más sectores de fibrosis o más sectores de tipo celular. No, es bien homogéneo. Como dicen los anatomopatólogos, es visualmente homogéneo. Entonces son puntos clave estos tres puntos, principalmente la homogeneidad temporal, la homogeneidad espacial, la indemnidad subpleural y sobre todo la enfermedad del colágeno para hacer el diagnóstico de una neumonía intersticial no específica de tipo celular. Y estos pacientes no requieren, en la gran mayoría de los casos, ir a biopsia. Fíjense, otro paciente no tabaquista, una mujer con el diagnóstico de dermatomiositis, me dejó sacarle, fíjense cómo estaban las manos, tiene una enfermedad de colágeno, tiene una enfermedad, una clínica pulmonar con sospecha de una enfermedad intersticial pulmonar, como sabemos que tiene una dermatomiositis, también las dermatomiositis, la causa más frecuente, si bien no es exclusiva, son las neumonías intersticiales
no específicas, vemos las áreas de vidrio esmerilado con homogeneidad bastante espacial y temporal, predominan abajo subpleurales. Fíjense, a veces cierta indemnidad subpleural, pero no lo traje por este caso, porque no es ni siquiera donde estoy mostrando donde más enfermedad intersticial tenía, sino que además esta paciente, lo que tenían estos pequeños nodulitos de vidrio esmerilado, múltiples en diferentes partes del campo pulmonar, que fueron interpretados como parte también de su enfermedad intersticial como áreas de focos de neumonía organizada. O sea, estamos ante una neumonía no específica de tipo celular, con focos de neumonía organizada. Y esto también es bastante frecuente ver, como ya lo vimos en el trabajo que presentamos. Una mujer de 48 años no tabaquista con diagnóstico de esclerodermia, una enfermedad intersticial, un cuadro clínico progresivo con rales en velcro. Fíjense la dilatación esofágica relacionada con su esclerodermia y lo que vemos son áreas de vidrio esmerilado. Predomina el vidrio esmerilado en los sectores más caudales, más declives, en los sectores más basales, con bastante homogeneidad temporal y bastante homogeneidad espacial, fíjense, todos contiguos y temporalmente también todo al mismo tiempo, vidrio esmerilado, predomina el patrón celular, pero ya empezamos a ver ciertas cosas de fibrosis, nunca todo es blanco o negro, la mayoría de veces vemos esto, ciertas áreas de retículo o de infiltrados interlobulillares, más relacionados con un patrón fibrosante, y además vemos las dilataciones bronquiales retráctiles muy sutiles. Si bien estamos ante un paciente con franco predominio celular, tiene ciertos rasgos de un patrón un poquito mixto a predominio celular. O sea, esto es un patrón una neumonía intersticial no específica mixta, porque tiene celular y fibrosante, pero predomina el vidrio esmerilado y no tanto así la parte fibrosante. Eso obvio es a nivel subjetivo. Y para tener en cuenta, una mujer de 64 años no tabaquista con diagnóstico de esclerodermia conocido, ya tiene el diagnóstico de una enfermedad intersticial no específica de tipo celular, ya hace 2 años se viene controlando. Fíjense, vidrio esmerilado nuevamente, predominan los sectores declives, homogeneidad espacial, homogeneidad temporal, un patrón celular y cierta indemnidad subpleural, bien típico de la neumonía intersticial no específica en este contexto clínico de una paciente con esclerodermia. Y fíjense que si bien es un patrón bien celular, vemos estas calcificaciones que se denominan calcificaciones dendriformes, que muchas veces, y hay trabajos que lo han tratado de relacionar con patrones fibrosantes de neumonía intersticial usual. Y fíjense que no es exclusivo de la neumonía intersticial usual, en casi todos los patrones fibrosantes podemos encontrarnos en mayor o menor grado estas calcificaciones dendriformes, y tampoco es patognomónico de los patrones fibrosantes. En los patrones celulares, como en este caso, fíjense, también nos podemos encontrar con estas calcificaciones dendriformes, porque en realidad no hace sinónimo a un patrón fibrosante en particular ni fibrosante en celular, sino a que está presente en aquellas patologías inflamatorias crónicas del intersticio. Y las partes celulares también son crónicas. Entonces, fíjense, las calcificaciones dendriformes no son exclusivas de los patrones fibrosantes y mucho menos de la neumonía intersticial usual. Si bien es en donde más presente está, también las podemos tener en contextos celulares, como en este caso que tenía el diagnóstico de una neumonía intersticial no específica. Pero fíjense, esta paciente además de eso tenía una masa, un nódulo espiculado con signo de vidrio esmerilado adyacente, con dilataciones bronquiales, un tumor. Cuando vemos esto sabemos que es un tumor, sabemos que es un adenocarcinoma. Fíjense que si bien los tumores predominan arriba, en las enfermedades intersticiales pulmonares predominan abajo, y las complicaciones oncológicas no son exclusivas de los patrones fibrosantes, los patrones celulares también pueden desarrollar y desarrollan tumores en los sectores que están más afectados, que son los sectores declives. Este paciente lo biopsiamos, como habíamos suponido, fue un adenocarcinoma. Pero ¿qué es lo importante de este caso? Es que fíjense que pasaba un año previo, encontramos con estos infiltrados pseudonodulares. Cuidado en los pacientes que tengan enfermedades intersticiales, tanto celulares como fibrosantes, en las dos, cuando empezamos a ver nódulos o pseudonódulos. Recuerden que tiene una franca predisposición al desarrollo de cánceres, sobre todo al adenocarcinoma, y estos cánceres no van a predominar en los sectores más cefálicos como predominan los cánceres en los tabaquistas, sino van a predominar donde está la anoxia, en donde está la enfermedad intersticial, que predominan los sectores más declives. Fíjense que un año antes se había pasado por alto, vean estas imágenes pseudonodulares o tipo nódulos, que tenemos el diagnóstico un poquito más temprano. Acá mismo hay que tratar de biopsiarlo, hacer un seguimiento más
más corto para no dejar que progresen tanto tiempo, porque en la gran mayoría de los casos que biopsiamos estos nódulos, la gran mayoría son adenocarcinoma y la gran mayoría son adenocarcinomas agresivos. Comienzan en forma con tumores muy agresivos. Una no específica celular con adenocarcinoma. Recuerden, las complicaciones oncológicas del adenocarcinoma no solamente está presente como complicación de los patrones fibrosantes, sino también como patrones de los patrones celulares. Pasemos a otro caso. Fíjense, una mujer de 61 años no tabaquista, nuevamente no vamos a pensar en descamativa, sería muy raro, menos del 10%, como dijimos, de las descamativas se relacionan con pacientes no tabaquistas, que tienen un cuadro clínico progresivo crónico. Pero además algo muy importante, ya tiene el diagnóstico del síndrome de Sjögren, y esto es recontra importante. ¿Y qué vamos a ver? Que tiene una enfermedad pulmonar que predomina francamente el vidrio esmerilado. Si bien tiene cierto retículo, vean que tiene cierto retículo, no tiene bronquiectasias, no tiene pérdida de volumen, no tiene panelización, obvio, predomina francamente el vidrio esmerilado. Entonces estamos frente a una enfermedad intersticial celular. Fíjense, hay cierto retículo, cierto infiltrado interlobular, pero muy poquito. Estos infiltrados en vidrio esmerilado, este patrón celular predomina en los sectores basales, franco predomina en los sectores basales. ¿Qué será? ¿Una descamativa? No, porque como dijimos, no es tabaquista. Y si fuera tabaquista, fíjense que ni siquiera tiene en los sectores más superiores bronquiolitis respiratoria, infiltrados interlobular, así que sería muy raro. No pensamos en principio en una descamativa, aunque sea tabaquista. ¿Será una no específica? Bueno, fíjense, tiene cierta homogeneidad espacial, sí, no tanta homogeneidad temporal, porque fíjense que hay sectores más, fíjense, más celulares, más vidrio esmerilado, y del otro lado mucho menos, así que no tiene tanta homogeneidad ni espacial ni temporal, sería más raro, no tiene indemnidad subpleural, para ese no puede estar presente, pero tiene una característica particular este caso. Cuando vemos estos infiltrados en vidrio esmerilado que predominan abajo y sobre todo están asociados con quistes aéreos pulmonares, y sobre todo si tiene un síndrome de Sjögren, sin lugar a dudas hacemos el diagnóstico de una neumonía intersticial linfocítica. Y en la gran mayoría de los casos, esto cuando se presenta en forma tan típica, sería que tenemos un cuadro clínico de síndrome de Sjögren, que vamos a ver está muy relacionado con el Sjögren. Cuando tenemos una enfermedad intersticial en una enfermedad con Sjögren, pensemos en primera instancia en linfocítica, si bien hay otras causas, puede tener una NSIP o una específica, puede tener un patrón fibrosante de UIP, lo más frecuente es que tenga una neumonía intersticial linfocítica, pero sobre todo si tenemos vidrio esmerilado con presencia de quistes aéreos pulmonares en los sectores declives, se hace el diagnóstico de neumonía intersticial linfocítica y en la gran mayoría de los casos, cuando se presenta en forma tan típica, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista imaginológico, no necesitan biopsia. Recuerden, las neumonías intersticiales linfocíticas son parte de las neumonías intersticiales idiopáticas raras, fueron como raras, son desórdenes linfoproliferativos benignos, es más, antiguamente se consideraban cierto tipo de linfoma de bajo grado, pero recuerden que el 5% de las neumonías intersticiales linfocíticas desarrollan linfoma. Es por eso que cuando tengamos imágenes nodulares, dentro de estos pacientes, fíjense que tenían quistes a plomido basal y aparezcan sectores nodulares o consolidaciones, sospechemos que estemos entre una entidad de linfoma. Fíjense, este era PET negativo, es raro que un linfoma sea PET negativo, y cuando se biopsió fue una granulomatosis linfomatoidea, fue un tipo de linfoma de bajo grado que no capta el PET. Son más frecuentes en mujeres de edad mediana y eso está relacionado a que hay dos formas de presentación, también la idiopática muy rara, pero la gran mayoría son secundarias y secundarias al síndrome de Sjögren, lo más frecuente, por eso la relación con más frecuente en las mujeres. El Sjögren es una de las principales relaciones que tiene esta enfermedad intersticial pulmonar, pero también con el HIV. La gran mayoría de las neumonías intersticiales linfocíticas son secundarias y secundarias al síndrome de Sjögren y a pacientes con HIV. El pronóstico es muy variable y la mortalidad va entre el 33 al 50% a los 5 años. Vamos a ver otro caso. Esta era una mujer de 52 años, ex tabaquista, había dejado hace 20 años, por eso tiene un poquito de enfisema, fíjense acá, paracetal, que tenía rales en velcro bibasales. No tenía el diagnóstico hasta ese momento de ninguna enfermedad
del colágeno no tenía diagnóstico de síndrome de Sjögren, tampoco tenía diagnóstico de HIV. Y se nos presenta esta enfermedad intersticial con una clínica crónica que predomina el vidrio esmerilado. Fíjense, el vidrio esmerilado, puede haber un poquito de retículo, pero predomina francamente el vidrio esmerilado, sin dilataciones. Fíjense en las reconstrucciones mini-MIP, no hay dilataciones bronquiales ni sectores de panalización. Pero estos sectores de vidrio esmerilado que predominan en los sectores más declives, ¿qué es lo que vemos? La presencia de múltiples quistes. Estos no eran bronquiectasias, no eran panalización, eran todos quistes pulmonares asociados a un patrón intersticial, a predominio vidrio esmerilado, predominio celular y en los sectores más basales. Lo primero que dijimos, esto es diagnóstico de una neumonía intersticial linfocítica. Se estudió en forma secundaria esta paciente y se hizo el diagnóstico secundario de síndrome de Sjögren. Empezó o se hizo el diagnóstico primero de la enfermedad intersticial linfocítica y después se hizo el diagnóstico de su síndrome de Sjögren que ya tenía. Vamos a ver otra cosa, una mujer de 49 años, no tabaquista, disnea y tos progresiva, nuevamente con un cuadro crónico y con un diagnóstico conocido de HIV. Y lo que vemos es un patrón principalmente celular. Fíjense, predominan las áreas vidrio esmerilado y algunos sectores de consolidación, pero franco predominio del vidrio esmerilado, sin sectores de pérdida de volumen, sin dilataciones bronquiales, sin mucho infiltrado interlobular o retículo, sin panalización. Patrón celular. Predominan los sectores más basales, no tabaquista, no relacionado con la enfermedad del colágeno. Fíjense, vidrio esmerilado. Cuando vemos en un paciente con HIV, el principal diagnóstico de enfermedad intersticial que se hace de estos celulares es que esto sea una neumonía intersticial linfocítica. Pero hay un 20-30% de los casos que no presentan quistes subpleurales. Entonces, disculpe, que no presentan quistes aéreos, que predominan en los sectores basales, como vimos en los casos anteriores. Entonces, muchas veces en ese 20-30% de casos que no tienen quistes aéreos basales, el diagnóstico a veces es un poquito más difícil, si bien sospechamos debido a las características imagenológicas y el cuadro clínico de HIV. Fíjense que este paciente se le hizo una biopsia, acá mismo van a ver que hay ciertos engrosamientos pleurales y un poquito de pérdida de volumen, eso es porque es la tomografía post-biopsia. Fíjense que se hizo una biopsia pulmonar y se hizo el diagnóstico también histológico de neumonía intersticial linfocítica relacionado con un paciente de HIV. Pero vamos a ver. Si bien, como dijimos, cuando estemos frente a una enfermedad pulmonar intersticial de tipo celular, tenemos que pensar en neumonía intersticial descamativa, en neumonía intersticial linfocítica y en neumonía intersticial no específico de tipo celular. En esas tres entidades vamos a tener la gran mayoría de las patologías, pero hay otro grupo de enfermedades que se pueden presentar con vidrio esmerilado, obvio, hay muchas. Fíjense, esta mujer de 51 años, no tabaquista, pero ya con otro cuadro clínico, con cierta fiebre, tos, pero de un mes de evolución. Entonces ya no tiene un cuadro clínico crónico. No vamos a pensar que esto es una NSIP, una linfocítica, una descamativa, que son cuadros progresivos crónicos. No, esto es un cuadro subagudo. Es más, se fue interpretado como neumonía y ya tenía varios esquemas de tratamiento que no respondían a los antibióticos. ¿Y con qué nos encontramos? Con nuevamente un patrón principalmente celular, vidrio esmerilado, predominan más a nivel peribronquial, fíjense, tanto en los sectores más cefálicos como en los sectores más caudales, y no es tanto periférico, sino más peribroncovascular. Vidrio esmerilado que puede tener ciertas áreas de consolidación, que ahí nos ayudaría. En un paciente con cuadro clínico subagudo, tenemos que pensar que estamos ante una neumonía organizada, que cuando es idiopática se llama criptogénica, y si es secundaria a muchas otras entidades, se denomina neumonía organizada. También se puede presentar en vidrio esmerilado, si bien no es lo más común. La forma de presentaciones va a haber toda una clase de neumonía organizada. Lo más común es que sean consolidaciones en forma de atolón, más promedio en los sectores basales, pero también se puede presentar con áreas de vidrio esmerilado, nódulos, masas. Hay muchas formas de presentación de la neumonía organizada, pero una es la de vidrio esmerilado, si bien no es la más común. Pero el cuadro clínico es subagudo, y en un contexto clínico la gran mayoría no necesita biopsia. Fíjense, esta mujer de 76 años, no tabaquista, que recibió tratamiento con quimioterapia. ¿Por qué? Hizo una neoadjuvancia porque tenía un SEA de páncreas, hizo con FOLFIRINOX, y actualmente se hace esta tomografía por un control oncológico y en realidad está oligosintomático. ¿Con qué nos encontramos? Con un patrón intersticial a predominio vidrio esmerilado. No tenía fiebre, no tenía tos, no tenía cuadro clínico
infeccioso muy importante, y cuando se lo va a reinterrogar sí tenía una tos leve, un poco de disnea, ya de varios meses de evolución, ¿no? Está medio oligosintomático. Nos encontramos con infiltrados en vidrio esmerilado en ambos campos pulmonares de distribución bastante simétrica. Acá no vamos a pensar que estamos ante una NINE, no, esto en realidad es secundario al tratamiento con quimio, es una toxicidad por droga, ¿no? Y también se presenta como infiltrados en vidrio esmerilado. Fíjense en esta clasificación, este espectro de enfermedades pulmonares intersticiales, vamos a ver que tenemos las enfermedades intersticiales idiopáticas, en donde ahí está parte de la fibrosis pulmonar idiopática, pero también recordemos que hay causas secundarias, como es la hipersensibilidad, como vimos ya las relacionadas con la enfermedad de colágeno, y también no nos olvidemos de la toxicidad por drogas. La toxicidad por drogas también es una de las causas de enfermedades intersticiales pulmonares de causa secundaria. Y para ir terminando, también dentro de esa clasificación nos olvidamos de esta entidad. Fíjense, esta mujer de 76 años, es tabaquista, con un cuadro clínico crónico y presentaba estas lesiones cutáneas. Y en la tomografía, como tenía disnea, todo se le pide una tomografía y vemos estas áreas de vidrio esmerilado que predominan en los sectores más basales, pero tiene cierta particularidad en la distribución. Fíjense que va siguiendo todos los vasitos. Se le tiene una distribución centrolobulizar, pero no de la parte alveolar, porque fíjense que los infiltrados en vidrio esmerilado son lineales, y si uno empieza a ver los vasitos, fíjense que se van haciendo medios irregulares. Cuando vemos esto, tenemos que sospechar que estamos ante una patología inflamatoria de la pequeña circulación, que estamos ante una vasculitis. Se hizo la biopsia de una de las lesiones cutáneas y una polangitis microscópica, una vasculitis. También se puede presentar como vidrio esmerilado, pero generalmente van siguiendo más perivascular, van siguiendo los vasos. Como conclusión, recordemos cuando estemos ante una enfermedad intersticial pulmonar con el cuadro clínico de sospecha, lo primero que tenemos que diferenciar es aquellos patrones fibrosantes en donde hay dilataciones bronquiales, infiltrados interlobulillares, puede haber paralización, también puede haber vidrio esmerilado, pero lo que predomina son las características imagenológicas fibrosantes de aquellas celulares. Y cuando estemos dentro de los patrones celulares, recordemos las que están altamente relacionadas con el tabaco, vidrio esmerilado, que predomina en los sectores más basales. Vamos a empezar en neumonía intersticial descamativa por su relación con el tabaco, de aquellas que son con cierta homogeneidad espacial y temporal, los vidrios esmerilados, sobre todo más relacionados a enfermedades secundarias relacionadas con el colágeno. Vamos a pensar en las neumonías intersticiales no específicas de tipo celular, y recordemos que cuando los vidrios esmerilados ya empecemos a tener quistes aéreos a nivel basal, y sobre todo si está relacionado con el HIV y con el Sjögren, vamos a hacer el diagnóstico de una neumonía intersticial linfocítica. Bueno, muchísimas gracias, espero que les haya servido. Cualquier pregunta les dejo mi email. Quiero agradecer muchísimo a mi maestro y a mi amigo el doctor Fernando Gutiérrez, quien hace 10 años ya me recibió en San Luis y me enseñó muchísimo, me ha enseñado todo lo que sé de pulmón, y hoy tengo el placer y el honor de poder hacer este curso junto con él. Así que muchísimas gracias, Fernando Gutiérrez.